Vamos a ver la primera parte de la ley de Ohm correspondiente a su teoría. Entonces, inicialmente tenemos la ecuación que dice que la ley de Ohm, el producto de la resistencia y la corriente nos dan el voltaje. La resistencia se expresa como R mayúscula, la corriente como I mayúscula y el voltaje como B mayúscula. Esta relación es la que define la ley de Ohm. B es igual a I por R. Uno puede despejar la corriente para encontrar su valor y entonces nos queda B, y esta que está multiplicando pasa a dividir. Igualmente podemos conocer la resistencia si la despejamos y nos queda resistencia igual al voltaje, y esta corriente pasa acá a dividir. Eso se puede expresar gráficamente por medio de este triángulo. Puedo observar donde el voltaje es igual a la corriente por la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente y la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Con relación a las unidades, el voltaje se mide en voltios, la corriente en amperios y la resistencia en ohmios. O sea que un voltio es un amperio por la corriente. Un amperio es voltio sobre ohmio, un ohmio es voltio sobre el amperio. La nomenclatura, hay múltiplos y hay submúltiplos. Un kilovoltio es 1000 voltios. Se puede expresar por 1 como E a la 3. Un milivoltio es 1 milivoltio. Fíjense que esta M es minúscula y se expresa matemáticamente como 0.01. Un voltio son obviamente 1000 milivoltios. Un miliamperio es 0.01 miliamperio. Un amperio van a ser miliamperios. Un kiloohmio son 1000 ohmios. Un megaohmio pues 1000 kiloohmios, o sea 1.000.000 de ohmios. Aquí tenemos las relaciones matemáticas. Con relación a las fuentes de voltaje, decimos que estas fuentes son las que generan la corriente. Puede ser una batería para el caso de la corriente continua, como es el caso. Su valor es constante en el tiempo. Fíjense que la gráfica de una fuente de voltaje continua es constante en el tiempo. Aquí tenemos la batería. Cuando hay fuentes en serie, o sea, una a continuación de la otra, se pueden sumar algebraicamente teniendo en cuenta el signo por donde sale la corriente. O sea que aquí tenemos E1 menos E2 más E3. Si estos son los valores 12, 5 y 10 voltios, porque tenemos relación donde su suma es los 17 voltios. Aquí hemos cambiado la polaridad. Entonces tenemos E1 más E2 y aquí tenemos menos E3. ¿Sí? De la misma forma como coloca uno las pilas en un aparato electrónico. Con relación a los medidores, bien interesante porque nosotros tenemos que medir en un circuito la corriente, el voltaje y la resistencia. Para medir la corriente, el aparato se llama perímetro y se conecta acá en serie con la resistencia. Mira, en cambio el voltaje se mide con un voltímetro y se conecta en paralelo. Aquí conservan los signos, más de la batería con el más de la fuente de voltaje, con el voltímetro, y por donde va la corriente entra en el perímetro por más y sale por menos. En el caso de ese circuito, por ejemplo, tenemos una resistencia de 100 ohmios, una fuente de 12 voltios. De la corriente, pues simplemente con la ley de Ohm es B sobre R, o sea 12 voltios sobre 100 ohmios, nos da 0.12 amperios. Es decir, multiplicamos por 1000, obtenemos 120 miliamperios. La potencia eléctrica. La potencia suministrada por una fuente de voltaje es igual al producto del voltaje por la corriente producida o entregada. Mira, la potencia siempre es B por I, o a veces se simboliza simplemente como E por I también. Y en una resistencia se simboliza como R por I al cuadrado, o también el voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Y aquí tenemos en forma descriptiva voltaje por corriente, resistencia por corriente al cuadrado, voltaje cuadrado sobre resistencia. La unidad de la potencia es el vatio.
O sea que un vatio es un voltio por un amperio. El milivatio pues es la milésima parte, o sea 0.001, lo que quiere decir que un vatio pues son 1000 milivatios. Para potencia grande se usa el kilovatio, que es igual a 1000 vatios. Aquí tenemos un ejemplo donde se va a determinar la corriente, la potencia suministrada por la fuente y la potencia disipada en la resistencia. Circuito sencillo, una fuente de voltaje de 10 voltios, una resistencia de 1K. O sea que E es 10 voltios, R es 1K, o sea 1000 ohmios. Y aplicando las fórmulas podemos tener, si quieren usar la calculadora, por ejemplo, que tiene el computador o cualquier otra calculadora. La corriente es E sobre R, o sea 10 sobre 1000 nos da 0.01 amperios, que si lo multiplicamos por 1000 da 10 miliamperios. La potencia es el voltaje por la corriente, 10 por la corriente que sea yo, 0,1 vatio, que multiplicado por 1000 nos dan 100 milivatios. O también, a partir de la resistencia puede ser R por la corriente al cuadrado. R es 1000 ohmios, la corriente es la misma, que es 0.01 amperio. Elevado al cuadrado, esto nos da 0.1 vatio, o sea 100 milivatios. Esa es la forma de hacer en la calculadora la operación. Otro ejemplo. Aquí tenemos el voltaje y nos dan la corriente, pero no sabemos la resistencia. Entonces nos piden calcular el valor de esa resistencia y la potencia. En el circuito es 20 y es de 100 miliamperios, o sea que es lo mismo que 0.1 amperio si multiplicamos esto por 10 a la menos 3. Entonces la resistencia es 20 voltios sobre 0.1 amperio, nos da 200 ohmios. Siempre la resistencia se mide en ohmios. La potencia que da la fuente es E por I, o sea 20 voltios por la corriente que calculamos aquí, a que nos la dan aquí, o sea da 2 vatios. O también puede ser R por I cuadrado, R es 200 y 0.1 amperio al cuadrado, esto nos da también 2 vatios. Es obvio que la potencia que entrega la fuente es igual a la potencia que consume la resistencia. En el comercio existen valores de las resistencias específicas. Hay un tipo de escala, digamos. Entonces, no están todos los tipos de resistencia que uno quiera obtener para el diseño de un circuito, sino que los comerciantes dan unos valores. Por ejemplo, esto que dice por 1 quiere decir que las unidades en ohmio, 1 ohmio, 1.2 ohmio, 1.5, etcétera. Esto quiere decir que si nosotros hacemos un cálculo y encontramos una resistencia, por ejemplo, de 5.5 ohmios, aquí no la encontremos. Tenemos que buscar la más cercana, que en este caso sería 5.6 ohmios. Igualmente, el factor multiplicado por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000 y por 1 mega ohmio. Este 3K3, por ejemplo, quiere decir que 3.3 kilo ohmios es lo mismo de tener una resistencia de 3300 ohmios. Este sería una de 33.000 ohmios o 33K. Igualmente acá. Aquí hacemos un diseño muy sencillo. Tenemos una fuente de voltaje de 12 voltios. Nos dan la corriente, nos piden variar el valor de la resistencia. Aplicamos obviamente la ley de Ohm, resistencia de voltajes, una sobrecorriente, 12 voltios sobre 50 miliamperios, da 0.24 kilo ohmios igual a 240 ohmios. Multiplicando esto por 1000 para que nos dé ohmios. No es un valor comercial, entonces los valores comerciales están entre 220 y 270, mire. 220 y 270, o sea, esa resistencia exacta que nos dio acá de 240 no existe. Entonces cogemos el más cercano, que es 220 ohmios. Recalculamos nuevamente la corriente, que es E sobre R, 12 sobre 220 nos da esta cifra, y si la multiplicamos por 1000 nos da 54.5 miliamperios. La potencia es ahora entonces el voltaje por esa corriente calculada, nos da 654 milivatios. O sea que ya tenemos la resistencia de 220 ohmios y la potencia nos da esto. O sea que debemos escoger una resistencia de 1 vatio, o sea un poco mayor a esta. Recordemos que 1 vatio es lo mismo que 1000 milivatios. O sea que
escogemos de ese valor de vatios. Si hubiéramos cogido medio vatio, que son 500 milivatio, al pasar la corriente esa resistencia se calienta mucho y se puede quemar.